Hola, hola, ¿cómo estamos, maestras, maestros? El día de hoy les traigo este video con la información más reciente en nuestro estado de Coahuila. Esta es información para el estado de Coahuila. Supongo que algo similar puede estar sucediendo en los demás estados. Te puede servir de orientación si tú no eres del estado de Coahuila, pero es información relevante en qué hacer cuando un docente o algún administrativo o algún intendente presenta síntomas de COVID, es caso confirmado o caso sospechoso. ¿Qué tengo que hacer yo como director? ¿Qué tengo que hacer yo como docente, como administrativo, como trabajador manual? ¿Qué les parece si vemos esta información? Les va a servir bastante y orientarse ahorita que necesitamos que esta información esté actualizada. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en esta porque este acuerdo habla de los lineamientos. Pues resulta, compañeros, que tuvimos una reunión hace algunos días de manera virtual donde se tocaron varios puntos acerca de plantilla de personal, pero en específico me llamó la atención de cómo tratar los casos confirmados sospechosos dentro de nuestro centro de trabajo. Y hace un tiempo yo les había hecho un video donde el director como autoridad de la escuela puede entrar a esta plataforma donde podemos ver las incidencias de los compañeros, donde podemos grabar nosotros ahí las licencias y todo tipo de solicitudes. Bueno, hace algunos meses ya apareció como licencia estas que vemos aquí en la parte de arriba, la que es por emergencia sanitaria en caso confirmado y la licencia por emergencia sanitaria caso sospechoso, y el reingreso laboral por términos de licencia por emergencia sanitaria. Ya haciendo uso de esto, nos damos cuenta que la licencia por emergencia sanitaria, en caso de que sea confirmado que la persona sí tenga COVID, se le da un total de 14 días y es el máximo que puedo yo poner en este tipo de licencias. En caso de ser sospechoso, solamente me permite poner 7 días. Repito, únicamente 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Si un compañero trae síntomas, dice sentirse mal, tiene que ir a checarse, pero no es confirmado, por lo tanto se le tiene que dar únicamente 7 días para que pueda atender esa situación. En caso de ser confirmado, entonces a partir de esa confirmación se le dan los 14 días de la licencia por emergencia sanitaria. En caso de ser negativo porque se hizo la prueba, se reincorpora al centro de trabajo, obviamente con las precauciones. En caso de que la persona no tenga la solvencia para hacerse una prueba, entonces será considerado como un caso sospechoso en lo que va progresando o va avanzando el tiempo y ver si realmente era un caso confirmado o no. Es un poco complicado esta situación, pero les voy a dejar el video que estuvimos analizando en esa sesión virtual donde aquí nos quitan esas dudas que probablemente muchos podamos tener actualmente. Una cosa más antes de ver el video, se va a hablar de estos dos formatos, del registro para reincorporación laboral y del registro de revisión de síntomas COVID-19, que son necesarios cuando uno otorga estas licencias a los compañeros. Tienen que llenarse y subirse al sistema como el respaldo del por qué se entregó esa licencia, así como una vez que termina la licencia, se reincorpora, tienen que llenar este formulario para poder reincorporarse, donde ya el trabajador dice estoy dado de alta, ya sea médica, ya sea por una prueba resultado negativo o simplemente por este formato el llenado es suficiente para reincorporarse. Les voy a dejar el video, está muy interesante para que ustedes escuchen y estén actualizados en cuanto a este punto importantísimo. Buenos días a todos. Vengo en representación del doctor Ricardo Siller, director titular de la Dirección General Médica Administrativa. Actualmente se creó un área operativa de COVID, la cual depende de esta dirección, y el objetivo es asesorarlos y brindarles el apoyo en materia de SARS-CoV-2, COVID-19. Y bueno, ponemos a su disposición el correo electrónico del área operativa, que es emergenciascovid@ceducoahuila.com.
.gov.mx, en el cual ustedes podrán hacer llegar sus dudas, sus reportes, para darle un seguimiento por parte del área operativa COVID. Y como bien decía Javier, hay 3 incidencias nuevas en materia de emergencia sanitaria, como lo es emergencia sanitaria por caso positivo, emergencia sanitaria por caso sospechoso y la reincorporación laboral. Las primeras 2 ya son obligatorias, la última está en proceso de prueba, aún no es obligatoria, pero ya se está llevando a cabo. Es decir, yo tengo a una persona contagiada de COVID, se tiene que ir por incidencia. Y tenemos la última, porque ¿cómo la regreso a laborar? Por eso es la importancia de esta última. Una persona va a ser positiva a COVID cuando tenga resultado de antígeno o de PCR positivo. Y la incidencia se grabará como soporte con el resultado a la fecha del informe de este resultado. Si el resultado es en fin de semana, la incidencia se puede grabar en fin de semana no afectando y regresará al día hábil siguiente. Es importante que tengamos como conocimiento que son 14 días a partir de la fecha del resultado. La incidencia que se otorgará, que no afecta en ninguna de las prestaciones, y ese sería el caso positivo. Hay pruebas, como lo es la de anticuerpos, esta no es válida porque no detecta la presencia del virus en tiempo real, por lo cual esta incidencia será rechazada si se sube con un dictamen o con un resultado de anticuerpos, solamente antígeno y PCR. ¿Quién es sospechoso a COVID? Sospechoso a COVID es la persona que presenta síntomas. Y para esto tenemos guardada en plantilla de personal este formato que ustedes pueden ver, que es el registro de revisión de síntomas, en el cual nos habla de los síntomas comunes, como lo puede ser el dolor de cabeza, la fiebre o la tos seca, y los demás adicionales, el dolor muscular, la fatiga, la secreción nasal, la conjuntivitis, la diarrea, en esta última cepa puede ser también el vómito, y puede ser la falta de gusto y la falta de olfato. Y existen otros 2 que son los más graves, que es la dificultad respiratoria y la pérdida de color en los dedos de las manos y de los pies. Cuando uno de nuestros compañeros presenta un síntoma común más un adicional, es sospechoso a COVID. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de aislarlo, debemos de pedirle que vaya a atención médica, y si el médico determina que la persona se tiene que hacer la prueba, se tendrá que realizar antígeno o PCR. Dependemos del resultado para saber si se aísla o si puede retornar a trabajar. La incidencia por emergencia sanitaria por caso sospechoso es por 7 días. Una de las preguntas comunes es, ¿qué pasa si el trabajador al 4.º día se hace la prueba y sale positivo? En ese momento se puede empalmar la incidencia por caso positivo y no pasa absolutamente nada. A partir de ese momento serán ahora 14 días. Es decir, no son acumulables, son en días hábiles y se graban al momento en que se actualice la situación de positivo o negativo. Esa es cuando el trabajador presenta síntomas. Pero la importancia también de esto es que existen también sospechosos por contacto o contactos, ¿sí? Es toda persona que haya convivido con una persona con resultado positivo, antígeno o PCR en los últimos 5 días. Esta persona tendrá que ser aislada, ¿sí?, por 7 días, y en caso de presentar algún síntoma, tendrá que llenar el formato de revisión de síntomas y acudir a atención médica para ver si es candidato a prueba. Cuando la persona no presenta síntomas, a los 7 días se puede reincorporar a laborar. Es importante que nosotros sepamos que el contacto es cuando una persona convive con una positiva
sin el uso de las medidas de seguridad adecuadas, como lo es el uso de cubrebocas entre ambas, menos de 1,5 metros de distancia, haber tenido contacto físico de saludo, de beso o de abrazo, estar compartiendo alimentos, estar en un espacio cerrado y sin usar el gel y el lavado de manos. Una persona que se encuentre bajo esta situación es contacto. Entonces, debemos de aislarlo. Existen para la Secretaría de Educación 2 tipos de contactos. Quien convivió solamente por un momento, por un día, por una ocasión con esa persona, se aísla. Pero si el contacto es permanente, es decir, un familiar cercano que habita en la misma casa, se tendrán que abrir 2 incidencias por caso sospechoso de 7 días cada una. Deberá de cumplir el mismo aislamiento que una persona positiva, pero aquí es bajo 2 incidencias, y en el momento en que ésta pueda llegar a presentar algún síntoma, tendrá que acudir a atención médica y tendrá que realizarse la prueba si es indicación médica. Si el contagio de la persona que cohabita y que es nuestro compañero se da en el día 3, en el 5, en el 7, en el 10, en ese momento se graba nuevamente la incidencia por caso positivo y serán 14 días a partir de la fecha del resultado que ella curse la enfermedad. Estas son las 2 situaciones que tenemos sobre casos positivos y casos sospechosos. Ahora, ¿cómo lo regreso a trabajar? Mucha gente nos dice, es que debe de hacerse una prueba para regresar a trabajar. No es necesario realizarse una prueba de confirmación para poderse regresar a trabajar. Existen 3 situaciones en las cuales lo podemos regresar a trabajar y ciertamente una de ellas es la prueba, como lo podemos ver en el formato, en la parte de en medio, que dice resultado negativo. Sí tenemos la posibilidad de que alguien se la realice, adelante, pero no es obligatorio. Todos los que cursan COVID se les recomienda que tengan una atención médica. Si esta atención médica es adecuada, una alta médica es lo más recomendable para poder regresar a trabajar y esta alta debe de ser durante los 14 días de que cursa la enfermedad o si es sospechoso y no presenta síntomas durante los primeros 7. Y por último tenemos el formato de relaciones laborales de la Dirección Médica Administrativa, que es ese que ustedes ven ahí, en el cual nos dice que cuando una persona tiene más de 10 días sin síntomas, puede regresar a trabajar. Esto es para el caso en el que se curse de manera normal. ¿Qué pasa cuando una persona se complica su estado de salud, cursa sus 14 días de incidencia por caso positivo y requiere más días porque esté hospitalizado, porque está con oxígeno o porque tiene alguna secuela? Eso ya no será incidencia, sino que tendrá que acudir a su servicio de salud para tramitar una incapacidad médica. Todo lo que se curse después de COVID es a través de una incapacidad. Entonces, hay una importancia muy grande en estos 3 casos. Levantar las incidencias. Cuando una persona cursa COVID y por alguna razón se complica, después quieren tramitar la incapacidad y tenemos problemas porque no tenemos incidencia, no tenemos un antecedente de que haya cursado COVID, por eso es que es importante abrir la incidencia. Existe para las escuelas presenciales, ojo, solamente presenciales, la plataforma de monitor. Tanto la plantilla de personal como la plataforma de monitor están empatadas. Por eso la importancia de subir las incidencias en plantilla de monitor con una variación, que en monitor vemos casos de alumnos y en plantilla no, pero por eso tenemos que subir las incidencias en ambos y especificar cuando se haga en monitor en presencial que tenemos un docente positivo, pero es importante saber cuántos alumnos aislamos. Por eso tenemos que empatar ambas informaciones a través de las 2 plataformas. ¿Dónde se realizan las pruebas? Tengo aquí como pregunta. La seguridad social a la que nosotros pertenecemos, por lo regular,
ha procurado tener. Yo sé que en las regiones es difícil, que a veces el ISSSTE no tiene o que el magisterio no tiene. En esos casos en los que la seguridad social no la tenga, tendrá que acudirse a realizar la prueba por particular. Indicaciones. Ok, en la página de la Secretaría de Educación está. En la página de la Secretaría de Educación se encuentra en la parte de los acuerdos. ¿Pudieran apagar, por favor, los micrófonos? Ana Isabel Hernández, ¿pudiera apagar su micrófono, por favor? Gracias. En la página de la Secretaría de Educación, ya casi al terminar, están los acuerdos mediante el cual se emiten las medidas para un retorno escolar seguro, tanto de educación básica como de educación media. Y aparte se encuentra el retorno laboral seguro. Ese también está en la página de la Secretaría de Educación, de fecha 14 de agosto del 2000, y ahí se establecen las medidas, protocolos y criterios que les acabo de decir, y existe un formato para grabar estas incidencias de emergencias de salud. Por mi parte sería todo. Son las 3 incidencias que tiene a bien tener la Secretaría de Salud para ustedes, y quedo a sus órdenes, como les había repetido, en el correo de emergenciascovid@ceducoahuila.gov.mx. Gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, continuamos con el tema de incidencias y algunas dudas que tienen ahí respecto a plantilla e incidencias. En caso de, por ahí preguntaban de educación física, que no pueden asignar función y subfunción. Eso recuerden que la función la registra